bonjour les élèves, sois bienvenus à la 9e clase de français langue étrangère pour 12e année. En español, buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la 9ª clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Estamos terminando el trimestre, así que vamos a echarle ánimo a estas últimas clases que nos quedan. Yo voy a fijar la presentación, que ya la estábamos compartiendo, en el centro de la pantalla para que ustedes puedan con facilidad observarla. Hemos sido fieles a lo que hemos, desde la primera clase, establecido, que ustedes me van a ayudar a mí a escribir la fecha de hoy en francés, para que ejerciten esa memoria y no se les vaya a olvidar cómo es que se debe escribir la fecha. La primera línea que podemos observar en pantalla es para que escriban el día en francés. Hoy es sábado. 4 se pronuncia 4. Y bueno, ya el septiembre se los he escrito por error del autocorrector, así que no es ya ningún secreto que así se escribe y se pronuncia septiembre. 4 septiembre 2021. La phrase de la semaine. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre posible. En español, para aquello que tiene que ver con el futuro o con el porvenir, no se trata de predecirlo, sino de convertirlo en posible. Y aquí hay un alto porque tengo que hacer una aclaración. Rendre sí es cierto que significa entregar, pero rendre tiene otro uso. Cuando hablamos de reunirse o de tener una reunión, decimos rendezvous y viene del mismo verbo rendre. Convertirlo en posible. Lo rendre posible. Cuando hablamos de entregar algo o entregar una tarea, llevar una tarea, eso es rendre. Entonces, tengan en consideración que hay verbos que tienen más usos que simplemente el significado pequeño que encontramos en el diccionario, que sí es el principal, pero tiene un significado más amplio del que podríamos pensar. Bien. La chanson recommandée de cette semaine, Le jour après la fin du monde, de Corneille. Y esto, sumado a la frase de la semana y el fondo que tenemos en nuestra presentación, debe darles a ustedes la idea de cuál puede ser el tema de hoy. También tengo que recordarles que en nuestro chat está escrito en la línea de la fecha, la frase de la semana, para que aquellos estudiantes que se logran conectar a nuestra clase en vivo puedan escribirla, si es que ya la pasaron cuando entraron. También el nombre de la canción de la semana con su intérprete y el link de la canción de la semana, para que lo escriban, lo guarden y con calma durante la semana puedan desarrollar el reto con esta canción. El reto es simple y es el mismo que hemos estado llevando con todas las canciones. Usted escucha la canción recomendada de la semana durante 2 días, 2 veces en la mañana, unas 2 veces en la tarde, y ya al tercer día consiga la letra y mientras la está escuchando trate de cantarla. Yo calculo, como siempre, que
para el jueves o viernes, si usted lo hace todos los días, podría usted estar cantando sin ningún problema el coro y una estrofa. Bien, vamos entonces a pasar a nuestro tema. Pero primero, yo recuerdo que yo les prometí la semana pasada que lo primero que íbamos a hacer antes de entrar directamente en el tema de la semana, yo les dejé una pequeña actividad formativa opcional dentro de la cual ustedes iban a dedicarse, según el tiempo que tuviesen, a buscar el imperfecto con la fórmula que yo les había dado y luego a comprobarlo en el conjugador en línea, de tal manera que en algún punto de esta fórmula iba a haber un verbo que no les iba a salir con esa fórmula y ese verbo iba a ser la excepción a la regla. Yo les advertí la semana pasada que se iban a encontrar con una excepción y que iba a permitir que ustedes lo descubrieran. Yo quisiera, ya que contamos con la presencia de Jalinet, quisiera que Mademoiselle Méndez, ya sea por chat o ya sea por audio, nos dijera si pudo hacer esa actividad y si pudo encontrar cuál era la excepción a esa fórmula del imperfecto. Jalinet, usted encontró, usted pudo realizar esa pequeña práctica del imperfecto. Recuerde que pueden responder estas preguntas que yo hago en el chat de la clase. Hago la aclaración cuando en estos videos, para aquellos que lo vean días después, cuando hablamos del chat de la clase, estamos hablando del chat de la clase en vivo, no del chat que ustedes tienen allí cuando ven el video. Y es una aclaración importante que hay que hacer. Ok, listo, Yalinet, no hay problema. De todos modos, yo no los puedo dejar con la duda. Bien, he aquí nuestra excepción a la regla del imparfait. Como ven, no tiene nada parecido a la regla que hemos aplicado con el resto de los verbos. Y cabe destacar que esta pequeña imagen que tenemos a la izquierda en nuestra diapositiva es literalmente una captura de pantalla. Lo único es que yo lo he recortado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted busca en el diccionario de conjugación en línea, no le va a salir el imperfecto, le van a salir todos los tiempos y modos para conjugar ese verbo que usted está buscando. Pero en realidad lo que había que fijarse en todo lo que le iba a salir en pantalla es solamente el imperfecto. Ahora, ¿cómo se pronuncia eso? J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Entonces, aclaraciones, aunque sean pequeñas, son importantes. Es una captura literal, una captura de cómo se ve cuando usted lo encuentra en el diccionario de conjugación. Y lógicamente era inevitable que ustedes encontraran esa excepción. Y por eso les dije que se la iban a encontrar. Ahora sí, vamos a ir directamente a la clase, propiamente a la clase de hoy. Esto se llama le futur simple, el futuro simple. ¿Por qué? Porque recuerden que estas dos últimas clases hemos estado hablando, primero hablábamos en presente, después hablábamos
de formas de expresarse en pasado. Había que hablar del futuro. También creo que ya en este punto ustedes saben utilizar el futuro proche. Era obvio que lo que seguía era el futuro simple. Y porque además ustedes pueden observar que en la página 31, 32, tienen una práctica donde ustedes tienen que escribir el futuro simple en unas, no es una, son como 2 o 3 prácticas que hay allí, pero no hay propiamente una lección. Quiere decir que este es un material que la profesora tenía que explicarles. Entonces, el objetivo, l'étudiant parle sur l'avenir. En español sería el estudiante habla sobre el futuro. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es el futuro simple? ¿Para qué sirve? ¿Qué puede expresar? ¿Cuál es la fórmula para conjugarlo? Y manos a la obra. Por supuesto, al final, como siempre, vamos a hablar de qué tenemos y qué nos hace falta. Cuando hablamos del futuro, en francés hay 2 conceptos. Uno que es el tiempo verbal, que es el que se llama futur. Futur. Acuérdense, en esa U se pronuncia como I, hay que practicarla en casa. Y el concepto de lo que es el futuro, de aquello que todavía no ha sucedido, que es una palabra diferente, avenir. ¿Sé cuál avenir? ¿Qué es el futuro? Entonces, quiero que tengan en claro eso. Cuando hablamos del avenir, es el concepto de aquello que todavía no ha pasado, que es como la posteridad, el porvenir, el futuro. Pero cuando se usa la palabra futur, estamos hablando del tiempo verbal. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿para qué sirve hablar sobre el futuro? Bueno, se usa para expresar una acción que debe o puede producirse en un tiempo por venir. Eso en contraste con el presente y el pasado. Y en español se conoce como futuro imperfecto. O sea, lo que nosotros vamos a conocer hoy, que se llama futur simple, en español, en los libros de gramática, lo conocemos como futuro imperfecto. Bueno, también el futuro simple se puede utilizar para dar un mandato. Por ejemplo, vous prendrez ce chez tous les matins à jeun. Tú tomarás esto todos los días. ¿Mm? También, otra cosa que se puede hacer al hablar en futuro es atenuar un mandato a modo de cortesía. Je vous demanderai de me laisser poursuivre mon exposé. Yo le pediré dejarme proseguir mi exposición. Es una forma de sonar amable, una forma de pedir algo sonando amable, es usando el futuro simple. Y que el futuro simple es, a mi parecer, ya lo comprobarán ustedes cuando lo lleguen a conocer. El futuro simple es mucho más fácil usarlo en modo indicativo que hablar en modo condicional presente. Entonces, además de eso, pues, podemos expresar una idea general que siempre es verdadera. Por ejemplo, on ne sera jamais assez prudent.
nunca se será o nunca seremos suficientemente prudentes. Sería la traducción correcta. También una acción posterior a otra en el futuro. Tu frapperas e on t'ouvrirá. Tú golpearás la puerta y se te abrirá. Recordemos que ese pronombre on es dos formas de utilizarlo. La manera del lenguaje informal de decir nosotros y la manera impersonal, ¿no? Que sería esta última. Tú tocarás y se te abrirá. Y estamos hablando de cuando uno toca la puerta. Expresar hipótesis de algo que probablemente ocurrirá. Qui a frappé? ¿Será la voisin? ¿Quién ha golpeado o quién ha llamado? ¿No? Será la vecina. Una protesta indignada. Es decir, esto sirve para reclamar. Ils seront dans tous les droits. Ellos tendrán entonces todos los derechos. ¿Cuál es la fórmula para cada conjugación? Aquí ya es diferente a aquellos tiempos como el imperfecto, donde nada más tenemos una sola excepción. Aquí tenemos una fórmula para cada una de los tres grupos. Por ejemplo, el verbo, a los verbos en infinitivo, a los terminados en ER, no les quitamos su terminación, sino que le agregamos, así mismo como está. Ustedes pueden verlo en pantalla como con el verbo jouer y el verbo se laver. Y es muy bueno haber encontrado estos verbos pronominales porque generalmente los estudiantes se confunden cuando se trata de conjugar estos verbos pronominales porque ellos siempre, incluso en infinitivo, llevan su pronombre reflexivo. Entonces, para jouer, primero, le agregamos las terminaciones. ¿Cuáles son esas terminaciones? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Un poquito parecido a otras terminaciones de otros tiempos que hemos visto. Ejemplo, jouer. Je jouerai. Tu joueras. Il jouera. Nous jouerons. Vous jouerez. Ils joueront. Se laver. Je me laverai. Tu te laveras. Suena gracioso. Il se lavera. Nous laverons. Vous laverez. Ils se laveront. Ustedes pueden ver que es muy fácil porque en este grupo nosotros ya no tenemos que quitarle la terminación al verbo, solo agregar las nuevas terminaciones. Es decir, no hay que quitarle la desinencia ni adivinar la raíz del verbo. Vamos al segundo grupo. ¿Ven? Segundo grupo, los verbos terminados en IR. Y son las mismas terminaciones. Pueden observarlo ustedes. Y aquí, obeir y palir. En el caso de palir, pueden ustedes observar. Voy a aumentarlo un poquitín para que puedan ustedes observar que en este verbo tenemos el uso del acento circunflejo. No son muchas las palabras realmente que
que tienen el uso del acento circunflejo, sobre todo los verbos, pero cuando encontramos una palabra de estas, tenemos que ponerle atención cuando lo lleva para, si nos toca escribirla, no olvidarnos de ese acento circunflejo. Bien. Yo obéiré, tu obéiras, il obéira, nous obéirons, vous obéirez, ils obéiront. Je pâlirai, tu pâliras, il pâlira, nous pâlirons, vous pâlirez, ils pâliront. Entonces, aquí viene la parte interesante. Si bien hemos podido observar que son las mismas terminaciones y en el primero y segundo grupo no hay que quitarle nada, el tercer grupo son unos verbos que son irregulares y que también se dividen como en subgrupos, ¿verdad? Por ejemplo, hay verbos terminados en E, como el verbo jugar. Esos verbos pierden la E. Aquí sí hay que quitarle parte a la terminación original del verbo para poder entonces agregarle nuestras terminaciones. Por ejemplo, prendre. Je prendré. El verbo reprendre. Segunda conjugación. Tu reprendras. El verbo boire. Il boira. El verbo rire. Nous rirons. El verbo conclure. Vous conclurez. El verbo naître. Il naîtront. Bueno, los verbos de la tercera conjugación que son terminados en IR y que pertenecen, como les digo, a la tercera conjugación y no a la segunda, también pierden la I. La R no la pierde, la I sí la pierde. Por ejemplo, el verbo adquirir significa adquirir. Yo querré. Parece como si le hubiéramos puesto entonces una doble R. Pero no, lo que pasa es que ellos solamente pierden la I. De la terminación pierden la I. Entonces queda esa doble R. Ya querré, tú currás. Verbo currir. El verbo morir, il mourra. Y en este punto hay una canción que pertenece a la banda sonora de una película. La película es Piratas del Caribe. La tercera parte de Piratas del Caribe empieza con una canción, que es la canción de los piratas. En YouTube ustedes pueden en las cuentas oficiales conseguir, y se los recomiendo porque es bastante entretenido. Esa parte del video aparece en las cuentas pues, oficiales de YouTube, no en las nuestras, sino en las oficiales de las películas, ¿no? Y aparecen los personajes de esta película cantando esa canción. Y ahí hay una frase que está en futuro simple, futuro simple, que es donde dice el alma del pirata no morirá jamás. Y por supuesto, despacito practicamos la negación. Entonces, otras cosas irregulares, porque como ya les dije, estos verbos son todos irregulares. La ventaja es que
como se dividen en subgrupos, no es que haya que aprendérselos todos, sino que usted tiene que saber cuáles son los verbos que se conjugan como cuál verbo. Eso lo pueden encontrar en internet. Por ejemplo, être, nuestro verbo ser y estar que conocemos desde el inicio de la clase, ¿verdad? Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Fíjense que hay una diferencia bien marcada porque aquí, y también esa es la otra razón por la cual les dejé para hoy el develar cómo es el imperfecto. Fíjense, el imperfecto. El imperfecto es j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Y el futuro es je seré. En imperfecto sería j'étais. Y en presente je suis. Pero en futuro sería je serai. Ojo con eso. Aquí cambia completamente la raíz del verbo. El verbo avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous serons, vous serez, ils seront. El verbo aller. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Cuando, por ejemplo, avoir en presente es je. En futuro, j'aurai. Y aller es je vais en presente. Y en futuro, j'irai. Es importante que vean estas diferencias. El verbo faire. Je ferai, tu feras, il fera. Cuando en presente es je fais, tu fais, il fait. El verbo savoir es saber. Je saurai, tu sauras. ¿Ven? Y aquí hay una lista grande, ¿no? Pouvoir, voir, recevoir, devoir, vouloir, valoir. Que son verbos muy importantes porque, por ejemplo, savoir es ser, pouvoir es poder, ver es voir, recevoir es recibir y devoir es el verbo deber, que es el que nos hace expresar el compromiso, la acción de que algo debe suceder o de que algo se tiene, el deber ser, ¿no? Por supuesto, venir. Je viendrai. En vez de je viens, que es el presente. Falloir. Il faudra. Cuando en presente es il faut. Bueno, mettons en place. Allons-y au módulo. Vamos al módulo. Esto es página 32 y 33. Aquí dice activité 2. Recuerden, en nuestro módulo dice activité, pero las verdaderas actividades son las que están allá en nuestra plataforma de Claroline y que usted las desarrolla, yo las califico y le pongo su nota en la otra plataforma que es nuestro CIRAD. Estas son prácticas o ejercicios, si usted quiere llamarlos así. Dice activité porque estaba escrito así, ¿no? Pero
Las actividades del CIRAL son las que están en la plataforma Claroline. Estos son puras practiquitas y esta aclaración la hago siempre para evitar que existan confusiones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? Ustedes pueden observar que hay varias oraciones en esta pequeña práctica. Las oraciones ya están hechas y hay una línea. ¿Por qué? Porque entre paréntesis tenemos un verbo que tenemos que conjugar en futuro, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es poner el verbo conjugado en futuro. Para eso vamos a aplicar esto que les acabo de enseñar. Voy a copiarles las terminaciones. En nuestro chat, ya saben que cuando la profesora habla de nuestro chat, es el chat que se hizo, es el chat que se hizo en vivo. Voy a copiarles las terminaciones para que las tengan. ¿Por qué? Porque en el módulo hay esta actividad que es la que yo les voy a guiar para que la desarrollen. Lo que quiere decir, hay que desarrollarla y aprovechen aquellos que tienen que desarrollar el módulo, los del sistema modular. Es importante porque, como les digo, modular tiene la obligación de desarrollar todo el módulo. Entonces, esta actividad no tenía propiamente una lección porque estaba diseñada para que la profesora se sentara a explicarles a ustedes con calma cómo se arma el futuro. Entonces, ya saben, primer grupo y segundo grupo no pierden la terminación, te la dejan tal cual y le agrega estas terminaciones. Tercer grupo, que son los verbos terminados, algunos en ir, otros en oír, otros en re, los terminados en TRE. Todos esos verbos que terminan en E pierden la E. Los verbos que terminan en I y cuando usted le quita la I va a aparecer que ha sido reemplazada por una doble R. Usted lo puede ver en pantalla. Y después de eso le pone sus terminaciones. Son las mismas terminaciones. ¿Cuáles son los verbos raros que hay que ponerlos tal cual? Estos tres. Être, avoir, aller. Estos. Y faluar, que es un verbo un poquito impersonal porque no posee conjugación con todas las personas gramaticales. Es de los poquitos verbos que no posee. Entonces, aquí la tenemos fácil porque es sortir, jouer, aller, acheter y venir. Y sobre el verbo sortir, ya les digo en qué conjugación pertenece. El verbo sortir el verbo sortir pertenece, si no me equivoco, a la segunda conjugación.
vamos corrijamos, importante corregir. El verbo sortir pertenece a la tercera conjugación. Es de los verbos que pierden la i a la hora de ponerle la terminación. El verbo jouer y acheter pertenecen a la primera conjugación. El verbo aller pertenece a la tercera conjugación, igual que el verbo venir. Ahora, voy a hacer también vamos a copiar también, les voy a recordar el enlace para utilizar el conjugador en línea, que es gratuito. No hay necesidad de realmente bajar una aplicación para ello y tampoco hay necesidad de utilizar un traductor. Recuerden que también si ustedes están utilizando el plugin de traducción de Google, al momento de utilizar esa página, deben ordenarle a su dispositivo que con esa página no se traduzca nada, porque entonces no van a poder ver la conjugación. Bien, esa es la actividad 2 que aparece en nuestro módulo. La actividad 3 también se trata de que los verbos que aparecen entre paréntesis deben ser puestos en futuro simple. Aquí ya tenemos, e incluso aquí está, valga la redundancia, fue incluido en nuestro módulo para demostrar un poquito más de complejidad en la tarea. Aquí hay una oración donde no solo nos dice el verbo, sino que tenemos que incluir la negación. Eso se puede hacer. Lo único que usted tiene que hacer es deducir el futuro del verbo aller. Estamos hablando, esta es la segunda línea. Aquí, ne pas aller. Pero eso usted no lo puede poner así. Usted tiene primero que conjugar el futuro, el verbo aller, y poner las negaciones donde se supone que van. Si usted no se acuerda cómo es eso, hay como 2 lecciones atrás. En nuestro módulo está, acuérdense que en el módulo hay una lección que se llama la negación. Y si usted no se acuerda cómo se pone, recuerde que usted, allí subrayamos los verbos en la oración. Ya usted visualmente tiene la posibilidad de que cuando llegue a esa lección, rápidamente, solo de ver la página, usted va a saber dónde va el verbo y dónde van las negaciones. Así que no es algo por lo cual tengamos que estresarnos. De hecho, se ve bastante fácil. Mire, aquí tenemos habiter, que es de la primera conjugación. Ale, que es de la tercera. Etre, técnicamente pertenecería a la tercera conjugación, pero en realidad eso es un verbo tan irregular porque él es un verbo auxiliar de otros tiempos, igual que el verbo avoir. Pero bueno, ustedes saben que el verbo être se conjuga completamente diferente. Je serai, tú serás, il será. ¿No? Y allí, lo bueno también de este ejercicio es que aquí nos dan toda la oración. Lo único que tenemos que hacer es conjugar el verbo. Está resté, que es un verbo regular. Vivre, que es un verbo de la tercera conjugación de los terminados en e. La negación de avoir, observen, ne pas avoir, no tener, pero en futuro. Que en español sería no tendré, ¿no? Ya les estoy haciendo spoiler de cómo resolver.
faire, que es uno de los irregulares. Rencontré, que es regular. M, que es el clásico de los regulares. Voir, de la tercera conjugación. Rendre, que es de la tercera también. Y se repite faire. Es muy importante que se animen a hacer estas pequeñas prácticas. Ahora, aquí hay una actividad. Todas estas actividades en realidad son opcionales para el grupo de virtual, pero es importante que la hagan, porque si el día de mañana usted tiene, tenemos un pequeño problema con la presentación, la dejamos de compartir y la volvemos a compartir con el propósito de que sea visible nuevamente para ustedes. Vamos a compartir esta vez de nuestro módulo, para que ustedes puedan observar qué es lo que tenemos aquí en la página 32 y 33. Entonces, les decía yo que esto es muy importante que ustedes aprendan a hacerlo, porque remóntense nuevamente a la idea de que la persona se entera de que usted estudió humanidades o letras, como le quieran llamar. Lo primero que le va a decir es, dígame algo en francés. Y no olvidemos que hablar en futuro es importante en una entrevista de trabajo, porque una de las preguntas que comúnmente hacen los entrevistadores o reclutadores es cómo usted se imagina en 5 años, en 10 años, qué proyectos usted tiene, y estas cosas se pueden decir con el futuro simple. Así que por eso insisto tanto en explicar este tema, porque para ustedes en la vida profesional será importante. Y será un show, él será un show très importante. Entonces, aquí la actividad 4 dice aquí, escriba oraciones en futuro simple para practicar la conjugación de los verbos. Y aquí lo deja abierto. Está abierto para que usted escriba las oraciones que usted quiera. Ni siquiera tampoco pide una cantidad, pero yo sí quisiera, hablando de módulo, yo sí quisiera ver varias oraciones. 5 oraciones, 10 oraciones. Al menos 5 oraciones quisiera yo ver de los alumnos de módulo, si es que tienen la oportunidad en un futuro, en los próximos días, de ver este video. Y como lo deja abierto, si a ustedes no se les ocurre, el módulo suyo está lleno de oraciones que usted las puede transformar a futuro. Entonces, recuerden también que la clase pasada hablamos de las expresiones de tiempo, que había expresiones de presente, de pasado y expresiones para hablar sobre el futuro. Y es muy importante que ustedes se apropien de esas expresiones porque combinan perfectamente con esta clase del futuro simple. ¿Por qué? Porque precisamente la pregunta, ¿usted cómo se imagina en 5 años? Dans 5 ans, en 5 años, je serai un bon profesional. Yo seré un buen profesional en 5 años. O dans 5 ans, j'achèterai une voiture. En 5 años yo compraré un carro. Todas estas cosas, ven ustedes la utilidad que tiene el mundo profesional. Sobre todo a la hora de una entrevista,
y que la persona se entere que usted habla un poquito de francés, si usted puede hablar en futuro, a la hora en que le dice la persona, tradúzcame lo que dijo, o qué fue lo que dijo ya en español, usted le va a decir, bueno, en 5 años yo compraré un carro, en 5 años me graduaré de tal profesión. Pero todo está en que usted comprenda la fórmula para conjugarlo y se apropie de ella para que pueda entonces meterle sus propias expresiones. Y es por eso que esta sección es tan importante. Todas las prácticas son importantes, pero esta es muy importante porque le abre el compás para que usted pueda ser creativo y ponerle realmente algo suyo a este módulo, su propio lenguaje, que sean sus palabras como cuando uno habla en español. Entonces, estas actividades son sugeridas para aquellos estudiantes del programa virtual. Insisto en que las hagan porque estoy absolutamente segura de que les servirán en el momento en que las lleguen a dominar. El día que usted se presente una entrevista y la persona le diga, dime algo en francés. Ahora, vamos a volver a la presentación para que ustedes y yo podamos hablar de nuestro trimestral. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de presente y de futuro, y que la semana pasada yo les dije que esta semana yo les iba a contar qué era lo que pasaba con el passé composé. Resulta que el passé composé ustedes mismos lo van a investigar. ¿Por qué? Porque el passé composé va a ser el tema de su trimestral. ¿Cuál es el objetivo de esto? Se communiquer à l'écrit et oralement et être capable de parler sur les événements passés. Es el mismo objetivo de cuando yo les enseñé el passé récent y el imparfait. Recuerdan que ese día yo les dije, después vamos a hablar del passé composé. Bueno, hoy es el día. ¿De cuál es allí? Esto va a ser un trabajo escrito. El tema se llama le passé composé. ¿Cuánto vale? 70 puntos. Pero recuerden que hay algunos de ustedes que ya me han estado enviando el proyecto de los 20 puntos, aquello de la conversación que ustedes tuvieron con la profesora de psicología el día 7 de agosto. Entonces, ahí había unas preguntas que ustedes resolvieron y ya me las enviaron. Los puntos que sacaron allí yo se los voy a sumar acá. ¿Para cuándo es esto? 18 de septiembre. Y se los estoy diciendo desde hoy, 4 de septiembre, para que tengan 2 semanas para realizar. Entonces ya a continuación les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Primero, estos 70 puntos se van a dividir de la siguiente manera. Creatividad y orden. Ya conocen este criterio. Son 5 puntos en conjunto. El encabezado vale 5 puntos. Solito el encabezado. Y ya lo conocen. Examen final de francés, nom, prénom, groupe, date. La fecha es la fecha en la cual usted me va a entregar el examen. Ahorita hablamos de la fecha. Porque pueden empezar a entregarlo incluso desde hoy, si usted está tan interesado y investigó rápido, podría incluso entregarlo hoy. Pero yo les recomiendo que se tomen su tiempo para hacerlo con cariño y bien hecho. En el encabezado, 5 puntos. Bibliografía, 5 puntos. Y quiero que recuerden esto porque es importante. Si usted dentro de la bibliografía y citografía me pone algún nombre de programa de traducción o una dirección que empieza con search o Google search o búsqueda, significa que usted en esta última me está mandando a un directorio donde puede haber 70,000 o 200,000 enlaces, de entre los cuales yo
no voy a saber cuál fue el enlace que le sirvió para realizar esta investigación. Por lo cual, si alguna de esas dos cosas aparece, yo tengo la obligación de ponerle a usted 0 en bibliografía. Se los digo desde ahora, se los dije desde el principio, se los vengo diciendo desde la primera clase. Pero en este momento es más serio porque en este trabajo la bibliografía vale 5 puntos. En los otros trabajos valía menos de 5 puntos. Entonces es importante que se fijen en eso para este trabajo. Seguir las indicaciones, 5 puntos. Y no solo las indicaciones del Word, hay indicaciones para entregar el trabajo. Por ejemplo, usted puede haberme hecho ese trabajo en un PowerPoint, pero a la hora de entregarlo, usted tiene que convertir ese PowerPoint en un PDF, para entonces subir la versión en PDF. La ortografía, tanto en francés como en español, el contenido que ahorita se los voy a mostrar, 35 puntos. Y por supuesto yo tengo que agregarle a esta rúbrica el proyecto de 20 puntos, porque allí yo les voy a escribir cuántos puntos ustedes sacaron cuando me lo entregaron. Yo les dije que se los iba a sumar. Esto en total vale 70 puntos. Entonces aquí si usted sacó 18, si usted sacó 10, 5, los puntos que haya sacado, yo se los pongo allí. Que ya está calificado, eso ya está allí, ¿no? Solamente copiar de allá para la rúbrica del examen. Pero lo he puesto para que vean que se lo voy a agregar en la rúbrica para que sea todo transparente. Y también quiero que estén pendientes de las correcciones, porque aquellos que entregan bien temprano, si uno les hace correcciones, tienen la oportunidad de corregir. Yo les voy a dar la oportunidad de hacerlo. Y también si de repente la profesora por algún motivo humano, de repente allá le escribió que sacó los 20 puntos y en la rúbrica no le puso los 20 puntos porque tal vez se confundió, entonces estar pendiente de las correcciones es importante para que usted me pueda decir a mí, profe, fíjese allá en el Claro Online que usted escribió que me había puesto los 20 puntos, pero acá en la rúbrica no me marcó los 20, sino que me marcó menos. Entonces ya yo lo corrijo. Es importante que estén pendientes de las correcciones. Contenido de nuestro examen. Esto es copia y pega del Word que ustedes tienen allá en la sección de documentos. ¿Qué es el passé composé? ¿Y qué tiempo verbal en español es el equivalente del passé composé? Esto usted me lo puede escribir en español. ¿Cuáles son los dos verbos que se utilizan como auxiliares en el passé composé? Usted me lo puede responder en español, menos cuando escribe el nombre de esos dos verbos. ¿Qué es el participe passé? Aquí yo quiero que usted me explique qué es eso. Lo puede hacer en español. ¿Cómo sabemos qué participe passé va con qué verbo auxiliar o con un verbo auxiliar o con el otro? Recuerden que son dos verbos auxiliares, lo que significa que algunos participe passé van con uno y otros van con el otro. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos cuál va con cuál? Eso es lo que yo quiero que me expliquen en esa pregunta. ¿Cuál sería la fórmula para poder conjugar los verbos en passé composé? Así como hicimos en el imperfecto, que yo les decía, bueno, en el imperfecto usted pone el pronombre, el verbo de esta manera, y le pone el complemento de tal manera, y le agregamos la expresión de tiempo en tal momento. Así como yo les, y así como hicimos con la fórmula de la negación, que yo les expliqué, y en el módulo aparece dónde va el pronombre, dónde van las dos negaciones, en qué parte de la oración va el verbo, dónde va el complemento. Así yo quiero que usted me explique cómo sería la fórmula para poder conjugar el passé composé. Y esto último, esta pregunta 6 va toda en francés. ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir a ustedes que me conjuguen el verbo aller
el verbo venir, el verbo voir, voir. El verbo lire, el verbo descendre. Son 5 verbos. En passé composé. Y eso significa que usted va a poner aller, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y el terminados en S. Y cómo se escribe el passé composé con cada uno de ellos. Cuando viene el verbo venir, igual, je, tu, il, elle, todas las personas gramaticales. Y cómo entonces con cada una se escribe ese verbo en passé composé. Igual con los otros 3 verbos, igualito. Entonces, después que ya usted tiene todo eso contestado, ya saben la base de esto, usted puede hacer esto que le acabo de decir, tanto en un PowerPoint como en un Word. Al final usted me va a escribir la bibliografía y citografía, es decir, de dónde sacó esa información. Y recuerden lo que les acabo de decir sobre la bibliografía, donde yo encuentre una dirección que empiece con el término Google Search o Translate o algo que diga traductor, yo tengo la obligación de ponerle 0 en esa parte. O sea, son 5 puntos que pierde automáticamente. ¿Por qué? Porque para conjugar existen varios diccionarios de conjugación. Y bueno, dicho sea de paso, ahí está la dirección de uno de los diccionarios de conjugación. Está en nuestro chat. Allí lo pueden encontrar aquellos estudiantes que se conectaron en vivo a esta clase. Los que no lo lograron, no creo que podamos poner esto en la descripción del video. Sin embargo, existe el día de la consulta y si usted me escribe ese día, tanto al correo como al WhatsApp, yo le puedo compartir la dirección o si usted quiere bajar la aplicación para el conjugador, también se lo puedo compartir porque yo lo tengo. Y son gratis, ambas opciones son gratis, que es lo mejor de todo. Y la otra cosa, cuando vayan a usar los diccionarios en línea, recuerden desactivar el plugin de traducción para esa página, porque si no, lo que van a ver es toda la página traducida al español y un mal español porque traduce palabra por palabra y eso los va a dejar muy lejos de lo que realmente significa lo que ustedes van a tratar de leer allí. Entonces, después que ya tiene todo eso, me lo guarda en PDF. ¿Cómo se hace eso, profesora? Ya les muestro. Usted, bien, déjenme ver si se ve. Ok, no se ve. Déjenme volver a compartirlo para ver si podemos. Vamos a compartir la pantalla completa para... Espero que no se mareen. Bien. Superado un poquito el reflejo infinito que se forma al tener muchas pantallas una sobre otra. Miren, usted va a la parte de archivo, ¿verdad? En archivo, guardar como. Recuerden que esto tiene que tener un nombre, que es su apellido, su nombre, y su apellido, su nombre, su grupo, guión trimestral, ¿verdad? Aquí está el nombre, ¿no? En este caso, el nombre que usted ve en pantalla no es el nombre que tiene que tener el archivo, sino el que les acabo de decir. Si usted se llama Rodrigo Fernández, entonces el archivo se llama Fernández Rodrigo 12H, guión trimestral. Y en vez de guardarlo en PowerPoint, usted lo guarda en PDF y le da a guardar. Cuando ya está guardado, entonces usted va a la plataforma y ese que dice PDF es el que usted tiene que cargar dentro del sistema. Aquí yo le voy a dar cancelar porque es conocido que en realidad la profesora no necesita tener un PDF de su propia presentación. Vamos a hacer la checklist porque ya estamos un poquito tarde en la clase. El reto de la semana, les invito a que lo hagan.
Si tienen problemas con la pronunciación de la frase de la semana, recuerden regresar a la tabla de fonemas. El día de la consulta, martes y jueves, de 2 a 4. Lo que tenemos, ya tenemos las 4 investigaciones, los 4 talleres, los 2 parciales y nos falta, bueno, el parcial 2 para hoy. Yo digo que lo tenemos porque ya varios me lo han mandado. El proyecto lo tenemos, se cierra hoy y ese sí yo no lo vuelvo a abrir. Todo lo demás, si hay excusa y eso, de repente los espero un poquito más. La auto pueden empezarla a hacer desde hoy y último día para entregarla el día 11, es decir, el otro sábado. Y el examen final lo pueden empezar a hacer desde hoy y el último día para entregarlo es el 18 de septiembre, que es nuestra última clase, a la hora de siempre, pero traten de no esperar a último momento. La bibliografía la tienen en pantalla, la citografía también. Y bueno, ya nos hemos pasado un poquito de un minuto, nos hemos pasado de el tiempo que se tenía para esta clase. Entonces yo voy a dar la despedida. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. Ha sido un placer verlos y escucharlos hoy y espero que tengan un lindo fin de semana y una bella semana. Ya saben que cualquier cosa, el día de la consulta, con mucho gusto yo les atiendo.